Bueno, bienvenidos a nuestro canal de protecciones. Vamos a ver un tema bien interesante que es la nueva práctica de lo que es los últimos requerimientos de la norma, o vamos a decir de la Corporación de Confiabilidad Eléctrica Norteamericana en cuanto a la publicación 019 y 024. Bien. Vamos a ver este es un resumen de lo que habla, vamos a decir, Dushur, ¿sí? De lo que quieren asociar a la 019, que es la coordinación en cuanto a la regulación de voltaje, los controles y protecciones, una coordinación entre ellos, y y 024 contra lo que es voltaje, tensión, frecuencia máxima y mínima tensión y frecuencia. Vamos a ver un poco los antecedentes de cómo se entiende esto. Vean, tenemos dos normas, como sabemos, que es la protección de generador, ¿sí? La protección de generador en sí no indica un requerimiento en cuanto a tiempo de las funciones 27, 59 y 81. ¿Bien? Acá está, en este punto no hablan como tal eh, los requerimientos, ¿sí? No significa de que diríamos que lo que es tensión, frecuencia, no te habla de tiempos específicos. ¿De dónde viene esto? Vamos a ver un punto sobre... vean, la esencia de la regulación habla de que esto es tiempo y esto es magnitud. En la norma o en la publicación hace énfasis de que si usted no quiere activar la función de tensión, no es obligatorio, pero en caso de que se requiera por exigencia del fabricante, debe haber una zona en la cual no debe trabajar para dejar o evitar disparos no deseados. No se cuenta que acá te hablan de que, por ejemplo, si tú tienes este rango de tensión, debería estar por encima de 2 segundos. Bien, debería estar por encima de 2 segundos. Si está por acá, debería ser por encima de 0, de 0,3. Y así sencillamente quiere decir que en esta zona, si en caso que sea necesario colocar dispositivos de mínima tensión o máxima tensión, que sea en esta zona. ¿Ok? Eso ocurre con lo que es baja tensión y lo mismo ocurre con máxima tensión. En este caso, debe disparar en esta zona. Con la intención de esto, de que evitar disparos no deseados, y debe ser considerado en lo que es la coordinación con lo que es eh, el ECAP, o el Estudio de Coordinación de Protecciones. Vamos a empezar con este 24, que es el más simple, y luego pasamos al 19, un poco más complejo.
En esta hoja es una codificación de esta publicación, ¿sí? De estos requerimientos de la Release 2. Ya Estados Unidos se está pidiendo, se está exigiendo que se pongan, diríamos, a derecho las empresas. Este es el sistema de referencia, por ejemplo, hace cuenta que este es un generador, transformador elevador y un transformador de servicio auxiliar. Este es un, diríamos, transformador de potencial para la resistencia puesta a tierra. El enfoque es de que tiene una tabla que te, vamos a decir, te dice lo que es lo que es los límites de alta y de baja, que son esta tabla, pero lo podemos gráficamente. Y lo interesante de esto es que es unas asunciones, ¿bien? Te piden, por ejemplo, que tengamos ese 95 A de atraso, es decir, que esté entregando reactivos la generación, unas consideraciones, un flujo de carga igual, en ese mismo orden, ¿sí? Tenemos el ejemplo de la generación de 175 megavatios, factor de potencia del generador, la base del voltaje generador, el transformador elevador, la impedancia, las tensiones primera y secundaria, los taps, el sistema, diríamos, hacer una transformación del potencial, factor de potencia de carga y la base del sistema. Acá te hablan de un ejemplo de unas consideraciones de una protección de mínima tensión, de alta tensión y de voltihertz. Con respecto a, diríamos, la función de protección, tenemos la función voltígera 24 temporizada y tenemos un tiempo definido, diríamos 0,18, 118, 2 segundos. Tenemos mínima tensión, esta es mínima tensión, esta es máxima tensión, este es la voltaje tiempo definido, este es voltaje, diríamos, tiempo inverso. La frecuencia 60 Hz. Lo primero es que hay una metodología donde el cual el generador tenemos los megavatios. Luego se calcula la impedancia del transformador, la base del generador. Aquí digamos, el voltaje secundario en función de la base del generador, vamos así como la voltaje secundario nominal. Y la norma habla de un punto de interconexión que es el lado de alta del transformador, no el lado de 16 kilovoltios, por ejemplo, o de 13,8 dependiendo de la base nominal, en este caso es eh, 16 kilovoltios del generador. Y la idea es que usted refleje eso en el lado de alta. Hay unos factores que la norma te lo hace ver, ¿bien? Para que lo tomes en cuenta, que son estos factores, estos resuelven transformación del sistema, del elevador y la generadora, en el punto de interconexión, que no es más que como la división entre los dos, ¿sí? Si usted, vamos a decir que refleja esto en el lado de alta del transformador en función del sistema. Y te da, vamos a decir que un factor en función de esa relación de transformación en el lado de baja hacia alta. ¿Cómo se eleva eso? ¿Para qué se usa eso? Vamos a ver la carga.
tenemos el factor, los MVA por unidad en base al generador. Tenemos las unidades de los 27 por unidad en función de los secundarios generador. Aquí sacamos una corriente asumiendo un 95% factor diríamos, de retraso y hacemos un cálculo básicamente de calle de tensión, que es el calle de tensión que vamos a tener acá, para reflejarlo en el lado de alta. Ese factor del lado de alta que tenemos acá, ¿sí? Se multiplica con esa proporción que es el generador visto en el punto de interconexión que te da ese 1,04 y te dice que este valor en este retardo, que es el ajuste, lo vas a ver en la norma, que es en función de esta tabla. Aquí le coloqué unas condiciones, ¿sí? Que dice que si está en este rango, si es mayor que cero y está en este rango, tenemos como una inconformidad, si está mayor que esto, está en este rango una inconformidad. Si alguna de las inconformidades ocurre, entonces no aplica. En este caso, vemos que acá hubo una inconformidad acá, como muy rápido el disparo, crea un problema de disparo indeseado y te dice que acá el resumen es que no cumple con el PRC 024. ¿Con qué fin tiene eso de que el tener disparos indeseados, o en la filosofía en principio, que la tensión es una función de respaldo y la idea es que esté trabajando como tal, no esté trabajando que deje trabajar la máquina para evitar disparos indeseados? Eso es lo que está pidiendo la norma. Y aquí te da un poco mejor la gráfica, donde no debe disparar en esta zona. Bien. Vean que el ajuste de sobretensiones tenemos algo parecido. El ajuste, otra vez los amperios, la carga, caída de tensión y lo reflejo en el punto de interconexión. Hago el factor de ratio y nos da, en vez de ser 1,1, nos da 1,12. A 30 segundos, por ejemplo, esta es la tabla de sobretensiones. Y nos dan que efectivamente no hay ninguna, o no hay acá inconformidad, acá no hay conformidad, aquí tampoco. Esto lo agregué hay hicimos un poco el automatismo que le agregué de la modificación del paper de la publicación del comité de confiabilidad y nos da esto que está acá, que este sí cumple, por ejemplo. No hay ninguna inconformidad. Quiere decir que está suficientemente rápido, ¿sí? Voltijero ocurre algo parecido. Vean que tenemos el tiempo definido, la carga, la caída de tensión igual, él toma como voltaje, en este caso, fijando la frecuencia. Acá también hay un cumplimiento, ¿sí? Lo interesante es que acá él hizo un automatismo para tiempo definido, tiene varias condiciones y varios puntos, varias corrientes, varias caídas de tensiones para cada punto del tiempo definido, tiempo inverso, y tenemos un voltaje de interconexión, un punto de interconexión y otra vez el factor de acople y nos da todos con sus tiempos correspondientes, ¿sí? Entonces lo graficamos, los tiempos con diríamos, ese voltaje que tenemos en el punto con el factor y debe que todos están por encima de estos límites, de esta zona en la cual dispara si es necesario, acá dispara si es necesario. Aquí no hay problema que dispare, o sea que está bien con eso, ¿sí? Bien, y lo último de la frecuencia
que te da unos límites, aquí te da una referencia de varios países y lo que llega es unas ecuaciones, una ecuación. Entonces dice, por ejemplo, si usted le quiere colocar una sobrefrecuencia, usted lo coloca acá y le da que debe tener al menos 14 15 segundos para que la máquina deje trabajar. Entonces, estos son como unos factores empíricos estadísticos de varios casos. Igual que acá, si le va a colocar una baja frecuencia, debe tener un retardo por lo menos de 21,995. Bien, estos son como varias empresas, que varias estadísticas, donde concluyen esta ecuación. Bien, digamos que eso es en cuanto a la 24. Vamos a ver la 19, que es más interesante todavía. Acá hablan de ahora de pérdida de campo y coordinado con, ya vamos a ver, lo mismo, hay una descripción, unas condiciones un poco más, todas las bases, igual muy parecido a la anterior, como convertir todas las bases, te da un sistema equivalente acá, impedancias equivalentes y te da el límite de estabilidad. Esto es lo que es, esto es para pérdida de campo. Que acá lo interesante de este paper es que te da una metodología para tu graficarlo en el dominio PQ y en el dominio eh, RX, o sea, en el dominio RX o PQ. Y lo automaticé acá en el paper aparece un poco manual, aquí está automatizado. Vemos que tenemos el mundo PQ y en el mundo eh, RX, o sea, en el plano complejo. El primer concepto es que la curva, la máquina tiene una curva de capacidad del fabricante de sobreflujo, que es voltihertz. Ese voltihertz tiene un comportamiento por unidad de tiempo, tiene una capacidad, el voltihertz también, el transformador existe. Vean que graficamos los dos. Normalmente, hace cuenta que el generador está en teoría más bajo que el transformador elevador. Aquí tenemos el de servicios auxiliares, está más bajo, está, diríamos, más bajo el generador que servicios auxiliares. Tenemos una capacidad de sobrecitación, que en este caso es corriente tiempo, una capacidad, se cuenta que tenemos capacidad de voltiger, generador, transformador elevador, transformador de servicio y la condición de capacidad del campo en corriente tiempo. Entonces, la publicación dice que debe considerarse el ajuste del limitador que está en el regulador de voltaje, también llamado ABR. Entonces, acá tenemos este ajuste, por ejemplo, en dominio PQ y el dominio plano complejo, tenemos un limitador de sobreexcitación que tiene que ver con diríamos, con el limitador de en cuanto a tiempo corriente, una protección que debe tener también el regulador para una sobreexcitación. Aquí tenemos el limitador en cuanto al estator de voltihertz. Tenemos el esquema de protección, ya esto es el relé.
Tenemos una protección 51 de campo, igual que la protección pared de campo. Y vemos los diagramas, vean. Aquí tenemos el elevador, transformador elevador, transformador de servicio auxiliar y el generador como tal, en la curva límite, bien, de la función 24. Y esa te habla precisamente que Voltiger, él tiene una capacidad. Ahora, ¿quién tiene que trabajar primero? El relé pone una alarma, el regulador debe trabajar primero, ¿sí? Este es el regulador para limitar, ¿sí? Luego de eso viene la protección como tal del relé como tercera, diríamos que sería, el primero es alarma, segundo el ABR y luego el relé. En ese orden debe estar coordinado. Y los tres tienen que estar por debajo de la curva de capacidad hay que tener presente de que esto es en teoría, que es el generador primero, luego viene el servicio auxiliar y luego el elevador. Esto en teoría puede cambiar y eso hay que graficarlo, ¿bien? Según el fabricante, para ver la coordinación. Dese cuenta que aquí está corriente tiempo. Aquí le pusimos tiempo corriente para que vean la diferencia. Que normalmente uno lo ve es tiempo corriente. Ahora observamos ahora a ver este es voltihertz, ¿ok? Que te ven con el estator. Y esto es la sobreexcitación que hay en el campo donde tienes, vean, el límite por el fabricante. Dense cuenta que el limitador debe estar primero protegiendo y luego pueden competir lo que es la protección, esto que usted ve en azul, la protección del ABR y esto que ven un poco más claro es la protección como tal es 51. Puede estar compitiendo entre ellos. O sea, en teoría el 51 tiene que estar de último, o de segundo. Es decir, que tenemos primero la limitación, luego viene la protección en la ABR y luego viene la fusión 51. Y los tres tienen que estar por debajo de la curva de capacidad. Esto en cuanto a corriente tiempo del campo, ¿ok? Del campo, ¿ok? Acuérdense que el anterior es el estator en cuanto a voltihertz. Esto es el estator en cuanto a voltihertz y este es el rotor, bien, en cuanto a corriente tiempo. Y luego, cuando pierden el campo, hay una baja excitación, se motoriza, vamos a decir que se toma reactivo la red, crea un problema de tensión bastante complicado y véanse cuenta que quién debe entrar primero. En lo que es PQ, se lee así, y entra primero el ABR, debe estar primero. Luego tiene que estar por debajo de los límites de estabilidad, esto verde, este límite de estabilidad, cuál está en la gráfica ahí. Y luego está lo que es la protección pérdida de campo, ¿sí? El círculo uno y el círculo 2. Y por supuesto está la curva de capacidad del generador. Se cuenta que el limitador tiene que estar por debajo de la curva de capacidad. Y esto, por supuesto, lo puedes ver en el mundo que uno conoce más, que es el mundo de XR o los planos complejos, donde tienes el limitador. Ellos se comportan ahora de afuera hacia adentro. Entra primero el limitador, luego está la curva. Se cuenta que la estabilidad en régimen permanente está acá.
Vamos a decir que tenemos curva de capacidad y está la protección pérdida de campo, los dos círculos, que es el relé. ¿Ya? Debe cumplirse esta condición, es decir, en resumen, lo que estamos viendo en las publicaciones es que el regulador debe trabajar primero y debe estar ajustado lo que es voltihertz en cuanto al estator, en tiempo la función de sobrecorriente en el rotor y la pérdida de campo debe estar después y debe garantizarse de que el limitador debe estar primero siempre que la protección principal diríamos, para que haga un buen trabajo. Y eso es lo que está pidiendo el requerimiento de las dos regulaciones. Bien. Esto es un resumen, lo que estamos hablando. Voy a poner un link de detalle de la orden con esto. Lo que es la 19 está acá. Eso que codifique es digamos, todos estos cálculos que ven acá, pero más automatizados. Bien, que está explicado, está automatizado y está, como dijimos, la 19, que también vemos que también está automatizada, eh, para que esto lo están pidiendo. Es bueno que nos actualicemos con esto porque esto va a ser un poco, o lo que se está pidiendo ya desde los americanos para el mundo generación. Y prontamente debe estar llegando a nuestro mundo latino para que nos actualicemos. Esto está relativamente caliente, vamos a decir, a pesar de que se publicó en 2018. Es la única norma o la única regulación que están pidiendo para minimizar las salidas forzadas de las máquinas. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy a la orden para cualquier consulta al respecto y bueno, voy a dejarlas acá. Espero que sea un factor motivacional y recuerden que las regulaciones, ni siquiera los tutoriales que habla eso es lo último que se hizo, eh, habla de eso, sino esto es lo último, la de 019, la 024 de las publicaciones de la Comité de Confiabilidad. Bueno, vamos a dar una despedida al canal y espero que les guste, que les haya gustado. Estoy a la orden para cualquier consulta al respecto. Agradecido. Hasta nueva oportunidad.